8 de la mañana con 51 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, le anuncié antes de irnos a la pausa esta fase de información a la que sumamos precisamente el trabajo periodístico de Noticias MBS. Hemos seguido muy de cerca el tema con nuestro enviado especial, Juan Omar Fierro, de Noticias MBS. Será enviado especial también al juicio mañana de los 18 mexicanos en Nicaragua. Desde luego el trabajo de Abel Calero, nuestro corresponsal y periodista de Nicaragua, que escuchamos hace unos minutos, y en este conjunto de informaciones periodísticas ahora anunciamos también un trabajo de colaboración conjunta entre Noticias MBS y Confidencial.com.ni. Este espacio que dirige el muy respetado Carlos Fernando Chamorro, que como decíamos, bueno, pues fue en su momento reconocido con el María Murs Cabot y otros reconocimientos, y lo quiero enfatizar porque cuando la Junta Directiva del Premio Cabot le dio este premio, que como decíamos se dio una situación singular, que recibió el premio que en su momento recibió su propio padre años atrás, y que bueno, pues habla de los méritos de uno y del otro para efectos del periodismo hemisférico y de Nicaragua. Cuando se le otorgó este premio a Carlos Fernando, se dijo por parte de la Junta Directiva que él es un periodista con un liderazgo nacional, una persona con conciencia e integridad, un defensor de su pueblo y un relator honesto de historias. Nicaragua mira sus programas de televisión y sus artículos por su veracidad e imparcialidad en una atmósfera altamente politizada. Y bueno, pues se habla de cómo en la última década, como director de los programas de televisión Esta Noche, Esta Semana y el semanario Confidencial, Chamorro de hecho se ha convertido en el más independiente y valiente periodista del hemisferio, decía la Junta Directiva del Premio María Murs Cabot. Y bueno, pues Carlos Fernando Chamorro, como dice el propio texto, cuando se le dio ese reconocimiento, sirve como un ejemplo excepcional de coraje en su lucha por frenar los abusos de un régimen autoritario. Digo esto para quienes nos estén escuchando en México y quisieran tener una referencia adicional del grupo de comunicación con el que estamos colaborando conjuntamente en esta investigación periodística sobre el caso Televisa Nicaragua. Y bueno, pues tiene un equipo de trabajo muy importante, Carlos Fernando, allá con estos espacios de periodismo y de comunicación. Y en el caso de Confidencial.com.ni, nuestro colega Ismael López Ocampo, con quien hemos conversado también en otras ocasiones, pues junto con el trabajo de nosotros y Daniel Izárraga de Noticias MBS, hemos podido construir en las últimas semanas y días y horas un conjunto de informaciones que esta mañana presentaremos de forma conjunta. Usted podrá ver un texto precisamente en Confidencial.com.ni y es precisamente lo que Daniel Izárraga nos va a exponer esta mañana sobre nuevos datos e informaciones que son lo que está contenido en las informaciones judiciales que están teniendo lugar en Nicaragua. Así como le dijimos que en México estaban las 6 camionetas registradas como lo están a nombre de Televisa, y que eso obligó a una investigación de la Procuraduría finalmente para decir, según sus propias investigaciones, que no son propiedad de Televisa, pero que alguien las registró. Nos falta saber quién y cómo. Así como esa parte de historia la hemos presentado para usted, también hemos podido presentar parte de los expedientes judiciales, particularmente del expediente donde están contenidas informaciones que describen lo que incautaron las autoridades nicaragüenses aquel 20 de agosto, donde empezó esta historia, la incautación de las 6 camionetas, el tipo de equipos que tienen estas camionetas, muy profesionales, como se pudo haber constatado en las imágenes y en los informes mismos del expediente, los documentos que estaban ahí en esas camionetas, en unos folders que están también registrados dentro de la investigación judicial y ministerial, los elementos de acreditación que presentaron las 18 personas hoy sujetas a juicio. Todo esto que forma parte del expediente, hemos podido tener acceso a parte de estas informaciones y así se lo hemos expuesto. Hemos tenido acceso a otra parte del expediente, y esta parte del expediente y de las investigaciones ministeriales y de la Fiscalía en Nicaragua nos arroja otros datos que tienen que ver ahora con el asunto de los teléfonos.
que tienen que ver con el número de teléfonos que tenían estas 18 personas, con las llamadas que realizaron estas personas a México, con el conjunto de informaciones que, desde luego, con mucha más amplitud que la que podemos ofrecerle esta mañana, deben tener ya las autoridades de Nicaragua y de México, porque aquí nos han dicho que parte de estas informaciones ya están en manos de la Procuraduría General de la República. Pero por lo pronto, lo que podemos decirle es que tuvimos acceso a información que nos indica que dentro de los directorios que están contenidos en los teléfonos móviles de estas 18 personas, se registran algunos nombres y apellidos, se registran desde luego los números, y además de los directorios y de algunos nombres que están en estos directorios, están los registros de las llamadas, o de algunas de las llamadas, porque no tuvimos acceso a todas las llamadas, pero tuvimos acceso a información de algunas de las llamadas que hicieron algunos de estos 18 mexicanos, y de eso le queremos hablar, entre otras cosas, esta mañana. Daniel Izárraga en México, Ismael López Ocampo en Nicaragua, compartiendo con nuestras audiencias y públicos en México y en Nicaragua, exponemos precisamente el resultado de esta parte de la investigación. Daniel Izárraga, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días también a Ismael. Sí, como tú lo comentabas, los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua el pasado 20 de agosto, cuando viajaban en estas 6 camionetas que ya has descrito, traían consigo 8 teléfonos celulares, algunos de los cuales fueron utilizados para llamar a sus contactos poco antes de ser trasladados a la cárcel del Chipote, donde se encuentran actualmente. Por lo menos 2 números telefónicos a los que contactaron están relacionados de alguna manera con la empresa Televisa. Según se desprende de los directorios y de las listas de contactos de los propios teléfonos que están transcritas en el expediente judicial al que hemos tenido acceso, tanto el Diario Digital Nicaragüense Confidencial y esta primera emisión de MBS. Raquel Alatorre, como ella misma se identificó en Nicaragua, es la cabecilla del grupo. En México compró un teléfono a la empresa Telcel, pero cuando ingresaba a Nicaragua le cambiaba la tarjeta o el chip, como se le llama comúnmente en los teléfonos, para que funcionara como una anilla local de la empresa Movistar. Ella tenía el número 87258474, es un número de Managua. Desde este celular llamó a otros móviles, uno de los móviles que terminaba con la terminación, voy a dar nada más los números finales, 9887, que en su agenda telefónica está registrada a nombre, y pongo comillas, Lic Amador Narcia. El mismo nombre que coincide con Amador Narcia, quien sabemos pues es vicepresidente de información de Televisa. En la agenda de Alatorre, a la que hemos obtenido una copia, están registrados 20 números telefónicos, Ismael los ha revisado también, aparte del registrado como, cito comillas, Lic Amador Narcia, está otro inscrito como, comillas, Oficina Televisa. La terminación de los números es 7143. Pones comillas porque estás citando exactamente cómo está registrado en el directorio de ese móvil. Si pudiéramos físicamente abrir el directorio del teléfono de Raquel, veríamos estos 2 contactos y vendrían los teléfonos y ese sería el nombre del contacto, como se dice comúnmente. Tal como se explica o se expone en el expediente. Así está transcrito. La información sobre los números telefónicos marcados por este grupo de mexicanos desde Managua están ya en poder tanto de las autoridades nicaragüenses como de la Procuraduría General de la República para verificar que realmente pues sean de quien pertenecen según los contactos y para rastrear las llamadas hechas entre el 20 y el 24 de agosto. Hasta el momento, este expediente judicial, repito, solo están transcritos los contactos y los directorios encontrados en los teléfonos, que es pues lo que estamos dando cuenta ahora, ¿no? E independientemente de lo escrito o registrado en el expediente, tanto esta primera emisión como el Diario Digital Confidencial, hemos tratado de seguir el rastro de los teléfonos registrados a los 2 nombres que ya dijimos. Hicimos varias llamadas, marcamos desde nuestras instalaciones al número de Lic Narcia. Nadie responde y de inmediato se activa un buzón de voz sin mayores referencias. Hicimos decenas de llamadas y no tuvimos éxito. El buzón de voz evidentemente pues no tiene ningún tipo de identificación. Mientras tanto, el número de comillas Oficina Televisa fue dado de baja toda vez que durante los últimos 3 meses no fue usado ni tampoco pagado, de acuerdo con la información que hemos podido obtener de algunas fuentes de
la telefonía. En el expediente ministerial de Nicaragua hay registrados alrededor de 15 números en Telcel, como decíamos, Carmen, así como otros pertenecientes a Nextel. Estos números, me refiero a números que entraron o salieron de los propios 8 teléfonos. Esa es otra pista, pues, que las autoridades deben de estar siguiendo, y eso es lo que está en el expediente, digamos, un poco, si me permites así, en frío. Pues falta que se profundice quizás sobre cada llamada y sobre cada teléfono. Desde luego, lo que nosotros esta mañana, Daniel, estamos proporcionando junto con confidencial.com.ni es exactamente la transcripción de lo que el expediente dice sobre lo que encontraron las autoridades nicaragüenses en estos teléfonos. Es solamente, y no es poca cosa, la revelación de que en esos teléfonos están estos nombres y unos teléfonos que ya la autoridad tendrá que saber si corresponden o no a los nombres registrados en el directorio. Debemos decir que intentamos por nuestra parte llegar a esa verificación. Desde luego nos topamos con pared, porque para poder llegar a saber a nombre de quién están registrados estos teléfonos oficialmente en las telefónicas, se requiere una orden judicial, misma que nosotros no tenemos. Y en materia periodística no tuvimos éxito hasta el momento de obtener precisamente el registro de estos teléfonos a nombre de quién están registrados en las telefónicas. Y lo que esperaríamos es que como parte de la investigación en México y en Nicaragua se pueda dilucidar a quién pertenecen estos teléfonos. Lo único que hay aquí es los teléfonos incautados, los nombres y números en el directorio de estos teléfonos incautados y su descripción en el expediente judicial. Hasta ahí vamos. Sí. Y lo que nos parecía más relevante es decir que efectivamente está el nombre del vicepresidente de Noticias en uno de los teléfonos, que es el que se asigna a Raquel Alatorre, que es el que se identifica como de los de Raquel Alatorre, y este otro que dice Oficina Televisa. ¿Qué significa eso? La investigación judicial tendrá que esclarecerlo, porque tanto México tiene las herramientas para saber a quién responden esos teléfonos, o de quién son, o en qué momento se registraron y por parte de quién. En el expediente, Carmen, consta que con el momento que fueron retenidos, como le llaman en Managua. Primero retenidos y luego detenidos. Luego detenidos, es decir, cuando los, digamos, en términos más nacionales, cuando los agarró la policía, gracias a una llamada anónima, que es importante subrayar esto, del teléfono de la líder del grupo salieron llamadas a este contacto, que es Lic Amador Narcia. Es toda la información que se tiene. Exacto, eso se puede confirmar. De ese teléfono, con ese directorio y con ese número se hicieron llamadas. ¿Quién contestó y quién estaba detrás de la línea? Eso lo debe saber la autoridad. Así es. Y además de ello, Carmen, cuando los mexicanos fueron retenidos, también hicieron llamadas al embajador de México en Nicaragua, a Rodrigo Labardini, quien, bueno, se acordaba, su teléfono estaba registrado en el teléfono también de Raquel Alatorre. Solamente sabemos pues que hubo alguna llamada para él, y pues estamos quizá en espera de que algún momento haya algún pronunciamiento, no lo sabemos todavía. Otro número que Raquel Alatorre guardaba en su agenda era uno de los que se comunicó. El embajador Labardini no ha aceptado una entrevista nuestra todavía. Así es, hemos sido insistentes en poder entrevistar al embajador Rodrigo Labardini, pero ciertamente no hemos tenido éxito. Y otro número que Raquel Alatorre guardaba en su agenda era otro especial, digamos, y era precisamente el del cónsul de México en Nicaragua, Germán Murguía. De hecho, nosotros confirmamos este número, le hicimos una llamada, Carmen, tú le hiciste concretamente, y le hiciste una entrevista al cónsul. Ciertamente conversamos con Germán Murguía. Uno de los números a los que tuvimos acceso efectivamente corresponde a una oficina que contesta protección. Marcamos al número y nos contestó el propio cónsul Germán Murguía, con quien conversamos precisamente a raíz de marcar el número que está registrado en el expediente de Nicaragua, porque es uno de los que tiene el directorio del teléfono de Raquel Alatorre y que fue uno de los que marcó Raquel Alatorre. Y ciertamente nos confirmó el cónsul en esta conversación que sostuvimos, que más adelante le vamos a presentar algunas de las partes de esta conversación de hace algunos días con el cónsul Germán Murguía. Nos confirmó que en efecto ella le llamó y me dijo que no tenía información previa de ella y que llamó como llaman otros mexicanos al consulado, pero lo que es cierto es que estaba
su nombre y el teléfono en el directorio de la mujer que se presentó en Nicaragua como Raquel Alatorre. Así es, Carmen. Otros contactos que tienen los siguientes nombres, y voy a dar algunos de ellos porque son los que también se marcaron insistentemente. No hay mayor referencia de ellos. Uno se llama, los voy a poner como están en el directorio: Celular Condesa, Ingeniero Antonio Medina, Amorzote, Ingeniero Chilis e Ingeniero Vale. Hay muchos más llamadas, pero estas son de algunas de las más constantes. En otro de los teléfonos celulares que pertenece a uno de los detenidos que hemos citado muchas veces aquí, el señor Torres, se encontró el siguiente mensaje de texto. Dice: el compa Alf quiere hablar contigo, y fue enviado por un contacto que responde al nombre de Diane, cuyo número hemos marcado también, está apagado permanentemente. El equipo de esta primera emisión de MBS ha llamado a los alrededor de 38, 40 teléfonos que están en el expediente, y puedo decirte, Carmen, que según los cálculos que hemos hecho junto con Olga Carranco, en alrededor del 98% de los casos están apagados, dados de baja, fuera de área de servicio, o nadie responde. Así es. En las llamadas que hemos hecho tuvimos suerte, digámoslo así, que contestaran 3 teléfonos. 2 de ellos ciertamente son conversaciones de personas, una de ellas familiar, suegra de uno de ellos, donde ella pues sí nos confirma que es familiar de uno de ellos. No aporta más información respecto al caso que el hecho de decir sí, soy parte de esa familia, pero no aporta ninguna otra información. Otra llamada de México a Tamaulipas, en donde la persona que contesta simplemente dice que conoce a alguno de vista, no da más información. Es una conversación que no arroja más luz que el hecho de que efectivamente se confirma que son personas que conocen de alguna manera a algunos de los 18 mexicanos detenidos, y que en términos de información no arrojan más luz. Una tercera llamada de todas las que hicimos, de las decenas de llamadas que hicimos telefónicas, es la que nos contestó el cónsul Germán Munguía. Con él tuvimos esta conversación que nos parece importante incluso compartir con usted más adelante en esta misma transmisión, en donde nos dice, bueno, primero que sí recibió la llamada de Raquel Alatorre. Esa fue una de las primeras llamadas que se registraron en el teléfono de Raquel Alatorre hacia el consulado mexicano, que no la conocía de antes, pero también nos ha dicho cosas importantes respecto a los encuentros que han tenido con ellos, porque el consulado le ha dado asistencia consular, dice el cónsul Munguía, a los 18 mexicanos, y que no nos podía ofrecer ningún otro elemento de información sobre la investigación criminal. Fue reacio en contestar varias de las preguntas que le formulamos sobre ese tema, pero ciertamente nos dijo que mantenían su dicho de que formaban parte de la televisora, como parte de sus conversaciones de estas asistencias consulares que nos dijo el cónsul de México en Managua. Así es, Carmen. Otro de los datos que hemos podido agrupar, que están desperdigados en el expediente, estos teléfonos móviles, 4 pertenecen a los aprehendidos Raquel Alatorre, Juan Luis Torres, Salvador Guardado y Julio César Guardado. Los restantes 4 teléfonos al parecer no tienen propietario fijo, por lo que pudieron usarse por todo el grupo, es decir, estaban dentro de las camionetas y nadie lo traía, digamos, entre sus manos, por lo que no se puede decir que pertenece a alguien en específico. Esta es más o menos, Carmen, la información importante que hay respecto a los números y lo que hemos encontrado, insisto, en frío, y las llamadas que hemos hecho para tratar de corroborar los números. Hay otra parte que me gustaría, si me permites, Carmen, que comente el propio Ismael, que nos está oyendo, sobre el famoso folder que se encontró en las camionetas. Muy importante el asunto. Yo le pido a Ismael López Ocampo, colega periodista nicaragüense de confidencial.com.ni, que me permitas, Ismael, hacer una pausa para regresar contigo, porque efectivamente está esta otra parte de la historia. Dentro de las cosas incautadas hay folders con documentos, como dice el expediente, y hay documentos firmados con el nombre Amador Narcia. Si son o no de Narcia, corresponde también a las autoridades demostrar tal cosa. Lo que hay aquí es la confirmación del dato de que esos documentos ya fueron conocidos en México. La revista Proceso publicó
2 cartas que le llegaron de forma anónima. Nosotros también recibimos de forma anónima estos documentos. Noticias MBS decidió no publicarlos porque no teníamos el origen de esta información. Simplemente recibimos estos documentos y ciertamente tuvimos una decisión editorial distinta a Proceso en ese momento y no publicamos esas cartas a la espera de poder ratificar la procedencia de esta información o bien de lograr confirmar lo que esta mañana ya podemos confirmar, por cierto, que esas son las cartas que en efecto están en uno de los folders, el que dice Narcia Amador. Le puedo decir, y el colega nicaragüense Ismael López Ocampo nos lo va a ampliar en unos minutos más, que en efecto eso publicado por Proceso es lo que contenía uno de los folders de las camionetas de Nicaragua. Después de la pausa, regresamos esta mañana con los colegas de confidencial.com.ni, este trabajo conjunto con Noticias MBS Primera Emisión. Bueno, entramos a las 9:15 en esta conversación desde México hasta Nicaragua, Nicaragua-México, en este trabajo conjunto con los colegas del sitio digital confidencial.com.ni, donde, bueno, pues hemos compartido ellos en su sitio y nosotros ahora esta mañana en la radio esta información relevante, nos parece, de la investigación del caso Nicaragua-Televisa. Está como dato relevante, como ha dicho Daniel Izárraga, el hecho de que se sabe de la existencia de estos teléfonos, de los 8 teléfonos celulares, algunos de los cuales fueron utilizados para llamar a sus contactos poco antes de ser trasladados a la cárcel del Chipote, donde están ahora detenidos los 18 mexicanos acusados de pertenecer pues a la delincuencia organizada y de traficar estupefacientes a nivel internacional, además de que los acusan también de lavado de dinero. Llevaban $9 millones, que no se nos olvide. Había rastros de cocaína, según dice la Fiscalía, y es parte de los alegatos en contra de los 18 mexicanos. Bueno, enfatizamos este dato de Raquel Alatorre, como ella misma se identificó en Nicaragua, como cabecilla de este grupo. El dato que obtuvimos es que compró este teléfono a Telcel, luego le cambió este chip y está el número local de la empresa Movistar con el número que ya dio a conocer Daniel Izárraga, desde este número llamó a otro móvil cuyos últimos números terminan en 9887, que en su agenda telefónica, como nos explicó Daniel, está registrado el nombre de licenciado Amador Narcia. No le quitamos ni pusimos nada, dijimos exactamente como está ahí, como se lee. El mismo nombre del vicepresidente de Información de Televisa. Es coincidente el nombre que está en este directorio con el del vicepresidente de Información de Televisa. Ese es el dato que ofrecemos. No lo decimos nosotros. No inventamos la información. Está en el expediente y así se registra en ese teléfono que es uno de los incautados. Punto. En la agenda de Alatorre, en la que también hemos tenido acceso a esta información, estaban registrados 20 números telefónicos, aparte del que aquí se ha mencionado de Amador Narcia y que ya lo mencionó también Daniel Izárraga. Este que dice Oficina Televisa, con un número que termina 7143, y los demás contactos que también aquí se leyeron, y otros que tampoco se dieron a conocer ya para efectos de no abundar con información que no necesariamente es tan relevante, pero que están registrados en el expediente. Ismael López Ocampo, colega periodista nicaragüense de confidencial.com.ni. Tienes, Ismael, además de esta información compartida que ya dimos a conocer acá nosotros y ustedes allá, el ángulo de la información que se pudo revisar del expediente, a la que tú tuviste acceso también, sobre los documentos en los folders que también fueron incautados junto con las 6 camionetas en Managua aquel 20 de agosto de este 2012. Ismael, te saludo, te doy la bienvenida y el agradecimiento de este trabajo conjunto. Buenos días. Buenos días, Carmen, y buenos días, Daniel, y buenos días también a toda tu audiencia, Carmen. Efectivamente, Carmen, nosotros en Nicaragua, el semanario Confidencial ha tenido acceso a los documentos que contenía ese famoso folder que las autoridades nicaragüenses mencionaron en el expediente de la acusación por lavado de dinero, crimen organizado y tráfico internacional de estupefacientes en contra de los 18 mexicanos. Originalmente no se dijo qué era la documentación que estaba dentro de esos folders. Sin embargo,
la primera noticia que se tuvo de la documentación que estaba allí fue las 2 cartas que publicó el semanario Proceso. Eran 2 cartas que, como ustedes allá en México sabrán, aparecían firmadas supuestamente por el señor Narcia Estrada. Nosotros hemos tenido acceso al contenido que había en el folder y hemos podido comprobar que esas 2 cartas que ya se publicaron en México son idénticas a las que venían en el folder. También hay un dato adicional, y es que en el folder no venían 2 cartas nada más, es decir, no eran 2 cartas dirigidas a las autoridades nicaragüenses y costarricenses nada más. Había una carta dirigida a las autoridades hondureñas y otra carta dirigida a un estado, a autoridades locales de un estado mexicano. Carmen. Exactamente. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer esta mañana, el corroborar que efectivamente estas cartas que ya son conocidas en México por la publicación de Proceso son las que estaban en esta carta, más otras cartas similares, te pregunto, Ismael, similares en el sentido de que son cartas firmadas presuntamente, firmadas con el nombre Amador Narcia, y vamos a ver a quién responde realmente esa firma, en donde se le solicita facilidades a las autoridades. Son cartas muy comunes en la industria de la televisión y de los medios de comunicación. Cuando un periodista o una caravana de transmisión televisiva va a otro país, es común que un funcionario de una televisora o de un grupo de comunicación emita una carta solicitándole a las autoridades migratorias o políticas o de administración de los países facilidades para transmitir o para trasladarse en los lugares que a juicio de los periodistas se requiera. Ese tipo de cartas, como digo, son comunes y finalmente se emiten precisamente para facilitar la tarea de los periodistas y de los equipos de producción. El contenido de las cartas es sobre eso. Ismael, lo relevante aquí es quién las hizo, quién las firmó y cómo fueron usadas también ante autoridades de estos países a donde iban dirigidas. No hemos podido constatar todavía si estas cartas fueron mostradas a alguna autoridad o de Costa Rica o de Honduras o de Nicaragua para permitirles la entrada y salida de los países. Si las usaron o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que entraron y salieron con gran facilidad de estos países durante por lo menos 2 años, Ismael. Sí, Carmen, mira, nosotros tuvimos ante nuestra vista las originales de esas cartas y las comparamos con las copias publicadas por Proceso allá en México, las comparamos letra por letra, coma por coma, y son las mismas cartas. Esta carta, como tú bien decías, son para recomendar a las autoridades la libre circulación, es decir, que para que las autoridades centroamericanas les facilitaran la circulación a los 18 mexicanos junto con las 6 vans. En las cartas especifican serie de monitores, de cámaras, DVD, etcétera, y como tú bien decías, está firmado por una persona por una supuesta firma que dice licenciado Amador Narcia Estrada, vicepresidente de información de Televisa, y después hay 3 letras que dicen noticieros y eventos especiales. Eso es lo que nosotros hemos podido obtener aquí, es decir, había una duda sobre cuál era esa pista que estaba en el folder, y ahora en el famoso folder, y ahora pues pudimos comprobar que en ese folder estaban esas cartas de recomendación que tú dices. Hay que aclarar, sin embargo, que estas cartas no pertenecen al expediente judicial del caso, que el juicio es mañana. Es decir, en Nicaragua son 2 casos paralelos. Uno es el caso del juicio que comienza mañana en contra de los 18, y otra es una denuncia puesta por Televisa en la Fiscalía de Managua por uso indebido de emblemas. Estas cartas que yo te estoy asegurando que son originales o que eran las que estaban en el folder, pertenecen a ese otro segundo expediente que no sabemos incluso si se va a judicializar o no. Muy bien, bueno, es importante la aclaración, por supuesto, y también valdría la pena, Daniel Izárraga, Ismael López, decir que en el caso de México se ha dado a conocer el hecho de que en 2007
según informó la propia televisora y según ha dicho la autoridad de la Procuraduría del Distrito Federal, en 2007 habrían incautado una camioneta que tenía también logotipos de Televisa y en donde también incautaron un documento similar a este con una firma que estaría arriba del nombre de Amador Narcia. Han dicho las autoridades que el examen grafológico de esta firma no corresponde a la firma del licenciado Amador Narcia, vicepresidente de Noticias de Televisa. Este es un asunto importante decirlo ahora, porque esa firma que se revisó en términos de peritaje grafológico por parte de la Procuraduría del DF no es la misma que aparece en las cartas de 2012. La firma que se mostró de la carta que se habría encontrado en la camioneta de 2007 es de una manera, y las firmas que están en las cartas, ahora nos dices, dirigidas a autoridades de Costa Rica, de Nicaragua y de Honduras, además de un estado de la República Mexicana que no tienes el dato preciso, podría ser Chiapas o algún otro estado del sureste de México. Esas firmas de las cartas que ahora nos confirmas estaban en los folders de las camionetas incautadas en 2012 no son iguales a la que se mostró del caso 2007 y de la cual la autoridad del DF dijo no correspondía al señor Amador Narcia. El dato creo que es importante para aclarar el punto, y sobre todo porque el procurador ha dicho que se agrega este caso del 2007, esa decisión tomaron, se agrega, digámoslo así, al propio expediente de investigación del caso 2012, por las razones que en todo caso encontró convenientes la Procuraduría del Distrito Federal, diciendo que podría ser un elemento que podría contribuir a las propias investigaciones. Hasta ahí dejamos la descripción de los hechos, Ismael, sobre esta parte de la historia. Ok, Carmen, hay que decir, sin embargo, que esta información es información que está en poder de autoridades nicaragüenses y mexicanas, pues, y que le corresponde a las autoridades correspondientes dilucidar todas las dudas que hay sobre este caso. Exactamente, y en eso estamos, Ismael. Creo que nos queda claro que en buena medida pues la cuenta regresiva está ahí rumbo al juicio de mañana. No sabemos exactamente qué tipo de cosas van a decir los 18 mexicanos en este juicio oral. No sabemos si se van a defender de estas acusaciones. No sabemos si van a reconocer su culpabilidad acorde a lo que los están acusando. No sabemos qué puede surgir incluso de los testimonios de los testigos encapuchados que van a estar presentes en este juicio por seguridad. No sabemos qué siga de esta historia. Lo único que sí sabemos es que es una historia que involucra demasiadas cosas muy importantes y muy delicadas, no solo para México, sino para Centroamérica, porque estamos hablando de cosas que sí se pueden confirmar y que sí se han documentado, del traslado durante mucho tiempo de estas camionetas, de estas personas que transportaban presumiblemente, según la acusación de la Fiscalía, dinero en cantidades millonarias y drogas, según las imputaciones que le hace la Fiscalía. Por lo menos hemos podido documentar cruces fronterizos en varios países de Centroamérica y México, precisamente en los últimos 2 años. Pudieron hacerlo con mucha libertad y pudieron seguirlo haciendo, de no ser que hubo una llamada lo suficientemente contundente de alguien que hizo que las autoridades de Nicaragua detuviera las 6 camionetas. Es interesante este punto, Daniel Izárraga, Ismael, porque el presidente Daniel Ortega de Nicaragua señaló que las autoridades de Nicaragua hicieron su trabajo, recibieron una información que les llevó a detener a las 6 camionetas. Algo sucedió ahí porque, como dijo Daniel Ortega, no se atrevían a abrirlas porque eran de logotipos de Televisa. El propio Daniel Ortega, no lo digo yo, lo dice Daniel Ortega, dijo que no se atrevían a abrirlas porque eran de la televisora, y en todo caso se tardaron 4 días en abrir las camionetas, según su dicho,
porque no aparecía ninguna autoridad o funcionario de Televisa que pudiera hacer valer que eran o no de la televisora, según dijo Ortega en esas declaraciones iniciales. Al final pasaron los 4 días, abrieron las camionetas y se encontraron con que ahí había $9.2 millones y ahí empezó una parte de esta historia. Les incautaron los teléfonos, están incautados los equipos profesionales de televisión, están incautados estos folders y están las preguntas abiertas de a quién responden estos 18. La televisora ha sido enfática en decir que ni son sus camionetas ni son personas que trabajan para la televisora. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones y ha tomado una postura pública al respecto de esta circunstancia. Si no es así, si no es la televisora como la televisora afirma, estaríamos frente a una organización criminal con un grado de sofisticación notable, que incluye que en los teléfonos de las personas detenidas estén nombres relacionadas con la televisora. Como coartada, digamos, ¿no? Si es una coartada o si es una construcción de una falsificación completa, qué eficiencia y qué manera de lograr que durante tanto tiempo se pudiera trasladar con tanta libertad esta caravana de camionetas con esta con este grupo de personas que al final de cuentas dijeron y no han retirado su dicho que forman parte de la televisora. Si no son de la televisora y afirman que son de la televisora, entonces ¿a quién responden o a qué tipo de organización nos estamos enfrentando como sociedad? No solo en México, sino desde luego este es un tema ya de carácter internacional. El alcance que tiene esto pues justifica la enorme presencia de periodistas que habrá, espero que mexicanos también, mañana en el juicio de Nicaragua. Daniel Lizárraga, con esto cerramos la parte de la información que hemos presentado esta mañana junto con Ismael López Ocampo en lo que corresponde a estos datos que ofrecemos de los números registrados, de los teléfonos, de los directorios y de algunas de las llamadas que desde esos teléfonos con esos directorios se hicieron de Managua a México. De Managua a esos números registrados en los directorios. Los nombres están ahí, son los que hemos transmitido tal cual, no le hemos movido ni una coma a la información textual que viene en el expediente y quedan abiertas precisamente las preguntas obligadas que ya aquí hemos formulado. Ismael, estaremos en comunicación, sobre todo mañana que empiece el juicio, a las 9 de la mañana, si no me equivoco. A las 9 de la mañana, Carmen, y hay que señalar algo del juicio, y es que los juicios orales y públicos en Nicaragua le dan la oportunidad a los reos de decir algo ante el juez ya al final del juicio. Entonces, si alguno de los 18 quisiera decir algo en su defensa, va a tener esa oportunidad. Pues veremos si eso pasa, porque algunos de ellos han manifestado, ¿no?, que tienen miedo y que habrían sido amenazados. Así es, Ismael, no podemos olvidar la conversación sostenida en el trabajo conjunto con nuestro colega Juan Omar Fierro, la conversación sostenida con una de las abogadas de los 18, la abogada de Torres Torres, donde ella, pues en esta conversación que sostuvo contigo y con nuestro colega Juan Omar Fierro, pues les dijo que uno de los puntos más importantes era precisamente la amenaza que en su contra se había emitido por parte de alguien. Esa frase y expresión que usó la abogada pues es muy delicada, porque se le dijo a este mexicano que si hablaba de algo, no especificó la abogada, si hablaba de algo le entregarían a su hijo en pedacitos. La expresión fue de la abogada y está registrada en esta conversación sostenida contigo y con nuestro colega Juan Omar Fierro. Buenos días, Carmen, y buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Ismael, hasta mañana. Gracias, Daniel Lizárraga. Gracias, Carmen. Nada más agregar que la mayoría de los teléfonos marcados tienen una alada correspondiente al estado de Tamaulipas, que es otra de las pistas que hemos encontrado, un estado que pues sabemos bastante convulsionado en esta guerra contra el narcotráfico por el nivel de violencia que se ejerce. Exactamente, bueno, pues estaremos muy al pendiente. Por lo pronto dejamos estas informaciones nuevas que le compartimos a nuestro auditorio en la República Mexicana y a los colegas en Nicaragua. Son las 9:33, tiempo del centro, regresamos con más. Comentamos hace unos minutos que dentro de las cosas que pudimos obtener en esta parte de la investigación periodística sobre el caso Nicaragua Televisa, realizar
decenas de llamadas telefónicas a esos números a los que tuvimos acceso junto con nuestros colegas de Nicaragua. Y bueno, respondieron solamente 3 de todos los teléfonos que tenemos registrados. Ya hicimos el comentario al respecto del tema. En una de estas llamadas marcamos a Nicaragua y nos contestó el propio cónsul, el cónsul Germán Munguía, que nos contestó con la palabra protección. Y yo dije, ¿protección? Y entonces ya me explicó que se contesta así porque es la oficina o el teléfono al que llaman pues mexicanos que están en Nicaragua y que requieren asistencia consular. Aquí lo importante es decir que en los teléfonos incautados, en los directorios de los teléfonos incautados, están el número telefónico del consulado, del cónsul Germán Munguía, con quien hablamos, y está también, como dijo Daniel, el nombre del embajador Rodrigo Labardini. ¿Por qué traían en su teléfono celular estos 2 teléfonos? No lo sabemos, pero los traían. Le preguntamos al cónsul, oiga, efectivamente, ¿usted recibió la llamada de Raquel Alatorre? Y nos dijo sí. Nos contó básicamente cómo fueron las cosas, y creo que es muy importante al final de cuentas compartir lo que el cónsul de México en Nicaragua nos dijo en esta conversación que sostuvimos con él hace algunos días. Son fragmentos de lo que él nos dijo. Nos ha dicho que su participación en esta historia tiene que ver con la asistencia consular que se le ha dado a los 18 mexicanos. Recordemos que los 18 mexicanos están en una cárcel emblemática de orígenes oscuros, que tristemente marcó buena parte de la existencia de la dictadura de Somoza, y que tristemente prevalece en Nicaragua como un centro de reclusión, incluso con este nombre histórico del Chipote. Vaya cosa que es el Chipote, en donde están recluidos los 18 mexicanos. La asistencia consular se ha dado en una medida relativamente modesta, según pude percibir en la conversación. No han tenido demasiados encuentros con ellos, pero los han tenido. Y en estas conversaciones que han tenido con el Consulado de México en Nicaragua, estos 18 mexicanos han sostenido que forman parte de la televisora. Lo dice el propio cónsul en esta conversación, y nos ha dicho que no querría o no tendría posibilidad de darnos más información de la investigación criminal, porque su tarea se ha remitido precisamente a la asistencia consular. Esto es parte de lo que conversamos hace unos días con Germán Munguía, cónsul de México en Nicaragua. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién llama? Hablo de México, soy Carmen Aristegui, para servirle. Carmen, está usted hablando al teléfono de protección. O sea, este es el teléfono de protección a mexicanos de aquí de la embajada. Ya le entendí. Digamos, es de la oficina. Sí, yo soy el cónsul Germán Munguía. Hola, cónsul, ¿cómo está? Si quiere, déjeme, ahorita le doy el teléfono del embajador, permítame un segundo. Oiga, pero no me despido de usted, déjeme preguntarle una cosita, si no le importa, porque me importa comentar con usted por qué le estoy llamando. Nosotros tenemos, bueno, desde luego el seguimiento de la investigación que usted conoce del caso de las camionetas de Nicaragua, y dentro de las cuestiones que quisiéramos pues ahondar, precisamente es el tema del contacto de los mexicanos con nuestra representación allá en Nicaragua, tanto del embajador como de usted como servicios consulares. ¿Ha tenido usted oportunidad de conversar con ellos? ¿De conversar con quién, perdón? De conversar con ellos, con alguno de los 18 en el momento en que fueron retenidos, o cuando fueron detenidos, o últimamente. Sí, pues se les ha dado la asistencia consular que toca, independientemente de su estatus, por supuesto, legal aquí, o sea, su situación penal o legal. Como mexicanos estamos dando la asistencia que se les tiene que dar, ¿sí? Claro. Oiga, y dígame una cosa, cónsul, ¿tuvo usted oportunidad de hablar con ellos cuando estaban ya detenidos? Hablamos antes de que los detuvieran, cuando estaban retenidos, porque ese era el término legal que se usó, retenidos, porque formalmente estaban detenidos, y los hemos entrevistado también ya detenidos. Exacto. Entonces, sí, se les ha dado la asistencia consular. No hemos querido hemos procurado no tocar asuntos legales, porque casi siempre que los entrevistamos está una persona de
de autoridades nicaragüenses. Entonces, básicamente la asistencia consular, si quieren no que les dan oportunidad de estar familiar, solos, cosas así. ¿No han tenido oportunidad de escuchar sus declaraciones solos? No, bueno, hemos tratado de hablar, pero lógicamente no han querido hablar. O sea, algunos siguen sosteniendo que son de Televisa, aunque no parece muy convincente, pero de cualquier manera pues hemos procurado no tocar la parte penal, la parte legal, porque claro, pues, ahora sí que eso dependerá del abogado. Nos hemos ido un poco más a la parte de protección, es decir, si quieren que se les notifique a algún familiar o algo, algunos de ellos han negado que no se les notifique absolutamente nada, y otros han dicho pues que sí, y se les ha hecho contacto con sus familiares, es decir, se les ha dado la asistencia consular que sea requerido, ¿no? Exacto. Una pregunta, cónsul. En el momento que usted conversó con ellos, me imagino que era cuando se dio la retención, como usted dice, ¿ellos le llamaron a usted? ¿Ella en particular, Raquel, le llamó a usted? Sí, digo, creo que las sábanas estas que entregaron aparecen llamadas porque ella estuvo comunicándose a este teléfono de protección. No sé cómo lo obtuvo, pero bueno, recibí una llamada como recibo la de usted, recibo de cualquier mexicano que necesita asistencia, y entonces bueno, en ese momento recibí, oiga, somos gente de Televisa, etcétera. Bueno, se trataron de hacer las investigaciones para ver cuál era la asistencia que les podía dar como mexicanos, y entonces sí, pero las llamadas que hay, pues obviamente ella estuvo varias veces en contacto conmigo. ¿Sí? Exacto, sí, por eso precisamente nos parecía muy importante buscarlo, porque en efecto dentro de las pesquisas que se están haciendo al respecto del tema hay un contacto de ella con usted en particular, y nos llamó la atención al final de cuentas porque aunque se trata desde luego de su trabajo de asistir a los mexicanos que se encuentran en situaciones difíciles, nos llamó la atención que tuviera un contacto suyo tan directo como lo tenemos ahora nosotros. Sí, no, porque le digo, este es el teléfono de protección, entonces realmente cualquier persona que no si es hay alguien un teléfono en el aeropuerto particular que, de por usted. ejemplo, tiene un problema, me llama. Ajá. Exacto, o sea, es un teléfono público casi, pues. Así es. Exacto. Oiga, y una pregunta, no hemos podido tampoco nosotros conversar directamente con ninguno de los 18, sin embargo tuvimos oportunidad de conversar con una de las abogadas, con la abogada Joana, y ella nos refería que por lo menos en el caso del señor Torres había mencionado amenazas, incluso utilizó una expresión que es dura, ¿no? Aquella de que si hablaba de algo, sin que se especificara qué, le mandarían a su hijo en cachitos. El señor Torres no ha querido hablar nada con nosotros, o sea, no sé si, no nos confirmó si fueron las amenazas o no, el señor no ha querido hablar nada con nosotros, él sigue insistiendo que es de Televisa, pero no nos da teléfonos de o sea, está muy cerrado el señor, entonces tampoco podemos ayudarlo en el sentido de tratar de notificar familiares, en sí, dar la asistencia consular, claro. No hemos podido, es decir, los hemos visitado, se les dio, incluso se les trajo paquetes de limpieza, vamos, ¿no? Para que por lo menos los cuartos pudieran estar, pero le digo, y no hemos querido tocar la parte jurídica porque lógicamente como hay gente de nicaragüense y eso puede afectar la parte legal, pues simplemente nos hemos concretado a visitarlos, ver si se puede comunicar, como les repito, algunos los hemos comunicado con sus familiares. Los que han pedido, los que han dicho, muchos han dicho, no, yo no quiero que me comunique con nadie, y bueno, pues ahí sí ya, no más puedo decir, Carmen, sí, claro, yo sé quién es usted, confío, me parece un excelente periodista, pero pues no le puedo hablar más porque también, por un lado, pues no sabemos más, ¿no? Es lo que nos dijo el cónsul Murguía en esta conversación. Después de la pausa, la parte final de esta conversación. Bueno, entramos en la parte final de esta transmisión de Noticias MBS esta mañana, recuperando parte de la conversación de Germán Murguía, el cónsul de México en Nicaragua, que sostuvimos hace algunos días, al marcar al teléfono, a uno de los teléfonos que están registrados en el expediente judicial de Nicaragua, de esta historia Nicaragua Televisa. Este es uno de los números que está en el directorio de Raquel Alatorre. Es uno de los números a donde ella marcó, como nos lo confirmó el propio cónsul, al igual que está el número registrado en su directorio con el nombre de Amador Narcia, número al que también marcaron, del que también se marcó en estos días, donde fueron retenidos primero y después detenidos. Esos son los datos que tenemos
directamente del expediente judicial. Por aquello de las indirectas en Red Nacional, vale la pena decir que quienes han dicho estas cosas son o los imputados, según nos confirma el propio cónsul, o bien los documentos que hemos ofrecido, ni más ni menos. Así que, para que no salgan con indirectas en cadena nacional, falsa y dolosamente, de cuestiones que no se plantean en este espacio. Y no puedo más que entender que se refieren a este espacio por aquello de mañana tras mañana, salvo que me equivoque y se estén refiriendo a otras alusiones de otros periodistas que estén informando de este tema. De no ser así, pues nos sentimos aludidos en estos comentarios que ciertamente son delicados, porque son comentarios que pretenden de alguna manera desacreditar un trabajo periodístico que ha ofrecido información dura de los expedientes y de lo que aquí hemos presentado. Punto. Sobre si son o no de Televisa, Televisa afirma categóricamente que estas 18 personas no son de Televisa. Ahí está el dato de lo que la televisora ha dicho insistentemente. Están los dichos de ellos. Vale la pena señalar que nosotros no creemos ni una cosa ni la otra. Creemos en lo que sea una investigación convincente para la sociedad nicaragüense y para la sociedad mexicana. Que quede esclarecido a partir de un proceso judicial transparente y convincente, precisamente, qué hay detrás de estos 18 mexicanos que están a punto de ser enjuiciados el día de mañana. No creemos ni no creemos en los dichos, sino los registramos y los transmitimos. Dice la televisora que no son de Televisa, está informado. Dicen ellos, según las declaraciones ante las autoridades nicaragüenses, que sí lo son los dichos de los mexicanos detenidos. ¿Cuál es la realidad? El proceso judicial mismo debería esclarecerlo. Por lo pronto, el cónsul de México en Nicaragua nos refirió que por lo pronto en el caso de Torres Torres, uno de los 18, señaló que no querría que se notificara a su familia esta parte de la asistencia consular por las razones que sean, pero que pues él insistía en que formaba parte de la televisora, según nos dijo el propio cónsul, de lo que él le dijo a este servicio consular. Lo dejo con la segunda parte de esta selección de momentos de la conversación, de esta llamada telefónica hecha por Noticias MBS a un teléfono que contesta Protección, y que contestó el propio cónsul directamente de México en Nicaragua. Esta es la segunda parte de esta conversación sostenida hace algunos días. ¿Cuántas veces han tenido oportunidad de conversar con ellos? Ya, una vez, ¿sí? Una vez cuando estaban retenidos, y ya los hemos visitado 2 veces. 2 veces. En el auxilio judicial. En esta parte, como según entiendo, cuando estaban retenidos, quien le llama a ustedes directamente Raquel, le marca a Protección y usted le atiende, ¿no? Ah, sí, exacto. Y ahí ella le manifiesta qué cosa, le manifiesta que son personas que trabajan en Televisa, o refiere qué cosa. No, pues digo simplemente eso, que son de Televisa, pero bueno, pues que están siendo detenidos ahí. Bueno, nosotros empezamos a hacer las investigaciones, pero pues obviamente, así como me habla cualquier persona, sí. Yo atiendo la llamada como se atiende a cualquier mexicano. Cuando me habla alguien, no, está en el aeropuerto, me están deteniendo migración, bueno, pues atiendo la llamada, hablo con la gente de migración para ver, ¿no? Sí, es parte de la tarea que usted pero pero fue básicamente en ese sentido, de que se le diera la asistencia consular, que qué podíamos hacer con ella, ¿no? Claro, dígame una cosa. Ahora, no teníamos ninguna notificación de Televisa para poder decir nosotros, oiga, sabe que si hay un grupo, fuimos notificados de que un grupo Televisa vino, etcétera, sino que de momento ocurre esto así, bueno, pues uno asume. De primera instancia, bueno, pues que pueden ser, pero ya obviamente se hacen las consultas a donde se tuvieron que hacer, y digo, los resultados han sido nosotros nos apoyamos en la Cancillería, pero le digo, más no le puedo decir, Carmen, de verdad, pero sí, digo, sí los he visto 2 veces, se les ha dado asistencia, les dimos, incluso le digo, paquetes, la embajada compró paquetes de limpieza, para que pudieran ellos asearse, vamos, digamos, lo que se podía, ¿no? Claro, ustedes pero no hemos querido tocar nada del perdón. Como usted dice, la circunstancia los obligaba a hacer consultas. ¿Ustedes le llamaron directamente a Televisa para preguntar, oigan, aquí hay unas personas que dicen que son de ustedes? Esa parte yo prefería que la vea, porque eso lo vio directamente el embajador.
Yo cuando esto ya fue más arriba sí me fui directamente con él, porque pues digo, el embajador está esto, entonces ya sí yo prefería que usted hablara para que tuvieras la información más precisa, ¿no? Sí, bueno, trataremos de contactar también al embajador, desde luego, porque es una posición importantísima en esta historia, desde luego. ¿Usted no había recibido nunca antes una llamada telefónica de Raquel Alatorre? No. ¿Era la primera vez que usted hablaba con ella? Era la primera vez, sí. Exacto. ¿Ustedes tenían noticia de esas camionetas que entraban y salían de Nicaragua, según los registros que hemos podido revisar, pues durante un tiempo ya bastante prolongado? No, yo tengo aquí en enero, llegué apenas, entonces realmente no teníamos ninguna información ni absolutamente nada de eso. Es que son recién llegados, ¿verdad? Sí, yo llegué en enero, sí. En este momento, de los 18 que están detenidos, ¿los 18 han manifestado ser parte de Televisa? ¿Todos? Ellos siguen manifestando es decir, siguen lo mismo que nos dijeron la primera vez antes cuando eran retenidos, lo siguen manifestando algunos, pero luego no hemos querido hablar de esa parte concretamente porque está autoridad nicaragüense cuando los entrevistamos, entonces nos hemos referido nada más, bueno, su familiar, algunos han dicho, bueno, pues sí, déjeme comunicarme con mi familiar y lo hemos hecho para que pues, ellos se contacten con ellos, sientan un poco el apoyo del gobierno mexicano y bueno, nos hemos limitado a eso porque como el caso está fuerte, pues tampoco nos hemos querido meter a más, ¿no? Sí, desde luego es un tema muy delicado. En el caso de las declaraciones que pudieron haber recibido de los mexicanos, ustedes como consulado y como embajada, ellos en su declaración sobre que pertenecen o han trabajado para la televisora, ¿refirieron alguna relación con alguien en particular de la televisora? Carmen, yo sí preferiría que lo vea con el embajador, quiero que entienda mi posición, es decir, le estoy comentando lo que hemos hecho, porque pues eso es parte de lo que se ha hecho, pero sí esa parte sí preferiría que la tocara directamente con el embajador, si no le incomoda. No, desde luego que no, me gustaría muchísimo que el embajador nos pudiera tomar una comunicación, nos echaría usted una mano si le avisa que estamos en la búsqueda de un encuentro con él o de una llamada. Gracias, cónsul, si puede enlazarme se lo aprecio mucho. Sí, permítame un segundo. Gracias, Germán. Mire, me lo regalen. Carmen. Sí, dígame. Sí, Carmen. Sí. Mire, me dice el embajador que sí, que bueno, que como son las instrucciones de que lo refiramos a todos los medios mexicanos a comunicación social. Muy bien, pues, entonces, pues intentaremos con la Cancillería y bueno, volveremos a registrar que no puede hablar el embajador en este momento. Mil disculpas. Le agradezco a usted, cónsul, que nos pueda tomar la comunicación y ojalá no perdamos la comunicación con usted. Claro que sí. Gracias, Germán, le aprecio mucho. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, que le vaya bien. Gracias. Despedimos esta mañana, gracias por acompañarnos y bueno, para los que han seguido de cerca esta historia de Televisa Nicaragua o de la caravana de la coca, como en su momento le llamó Proceso en su cobertura con Homero Campa, bueno, pues estamos también comentándole que ya está arriba en internet en confidencial.com.ni la nota de Ismael López y Daniel Izárraga, Ismael López de México y Nicaragua, colegas de estos dos medios de comunicación que hemos compartido con nuestros públicos y audiencias estas informaciones obtenidas del trabajo de investigación periodística de ambos grupos y que bueno, pues van revelando otros tramos de información acerca de esta historia de alto impacto que se desarrolla en estos momentos en Nicaragua. Mañana es el juicio a los 18, juicio oral, como hemos dicho, va a ser intenso e intensivo, porque según nos ha dicho Abel Calero, nuestro colega y corresponsal de Noticias MBS, con quien seguiremos paso a paso precisamente los pormenores del juicio, bueno, como nos ha dicho Abel, se espera que sea viernes, sábado, domingo, una cosa rápida, por lo que se puede apreciar en este modelo de justicia oral que es el que predomina o es el que impera en Nicaragua. Ya le contaremos, por lo pronto hasta aquí. Gracias por permitirnos acompañarle en toda la República Mexicana. Nos escuchamos y vemos mañana tempranito, a las 6. Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.